Das große persönliche und geistige Treffen der alten Reiter und Kampfgenossen. Und vielleicht hat mancher unter ihnen Bienvenidos a Archivos del Tiempo, podcast. Resulta casi inconcebible visualizar la tarea de mover 750,000 toneladas de roca volcánica a través del océano abierto. O sea, no hay ruedas, no hay poleas, ni siquiera existe evidencia de herramientas de metal. Y la población total de la isla responsable de esta obra, pues no supera las 30,000 personas. Es una cifra muy pequeña. Claro, es una cifra menor a la capacidad de un estadio de fútbol promedio. Bajo cualquier estándar de ingeniería convencional, esto suena a una imposibilidad absoluta. Sí, es un escenario que desafía por completo el sentido común. A ver, la arquitectura monumental exige, por regla general, estabilidad. Construir algo masivo requiere buscar terreno firme, excavar hasta la roca madre y levantar los muros desde ahí. Sin embargo, para el análisis de hoy, tenemos que descartar esa lógica y sumergirnos en el Océano Pacífico. Tal cual. Y por eso, la misión de esta inmersión profunda es desentrañar uno de los misterios arqueológicos más grandes y, la verdad, menos comprendidos del planeta. Hablamos de Nan Madol. Es una capital megalítica construida de forma íntegra sobre un arrecife de coral sumergido allá frente a la costa oriental de la isla de Pohnpei en Micronesia. Un lugar en extremo enigmático. Y para entender este rompecabezas, vamos a cruzar datos de estudios geoquímicos de vanguardia, crónicas de la UNESCO y, como no, los intensos debates que arden en los foros de historia alternativa. Es un contraste de fuentes en verdad fascinante. Para quienes nos escuchan e intentan visualizar este lugar, a menudo apodado la Venecia del Pacífico, es necesario imaginar una extensión de 200 acres sobre el agua. No es una isla sólida, sino una red de cerca de 100 islotes artificiales interconectados por canales marítimos. Fue el epicentro político y ceremonial de la dinastía Saudeler entre los siglos XII y XVII. ¿Y el material? El material principal son bloques colosales de basalto y escombros de coral. Al observar esos bloques, los números crudos generan un asombro muy difícil de contener. El volumen total de roca extraída y reubicada equivale a mover un promedio de 1,850 toneladas de piedra al año. Y esto sin pausa alguna, durante 4 siglos. Es una locura logística. Sostener un esfuerzo de esa magnitud obliga a plantear una pregunta fundamental. ¿Cómo se logra construir una ciudad de piedra sobre el océano sin tecnología moderna? Pues la respuesta comienza con el material en sí mismo, un verdadero prodigio geológico. Los constructores utilizaron basalto columnar. Es una roca volcánica gris que posee una característica muy particular. Al enfriarse la lava, a un ritmo muy lento, se fractura por naturaleza formando varillas hexagonales o pentagonales. O sea, a simple vista parecen pilares tallados por cinceles gigantes. Exacto, pero es un fenómeno 100% natural. El verdadero obstáculo radica en las dimensiones. Algunas de estas columnas miden hasta 6 metros de largo y superan las 50 toneladas de peso. 50 toneladas. Y el problema no se limita al peso, sino a la procedencia. Las fuentes mencionan un estudio clave del año 2011, liderado por los investigadores McCoy y Athens, que emplea una técnica analítica llamada fluorescencia de rayos X, que revela con exactitud este método sobre el basalto de Nan Madol. La fluorescencia de rayos X, o XRF por sus siglas en inglés, es una herramienta analítica invaluable. En lugar de perforar o destruir la muestra, se bombardea la roca con rayos X. Cada elemento químico presente en el basalto reacciona, emitiendo una firma de energía única.
Para entenderlo de manera sencilla, funciona como pasar el código de barras de un producto por el escáner de un supermercado. Claro, la piedra no sufre daños, pero el escáner lee una film invisible que indica la composición química. Sin margen de error. Es decir, identifica el fabricante geológico de la roca, por así decirlo. En efecto, y ese estudio demostró un hecho asombroso. El basalto masivo no es local del arrecife de Nan Madol. El código de barras geológico coincidió con formaciones volcánicas específicas en un área llamada Soques. Y el gran detalle es que Soques se encuentra en el extremo opuesto de la isla de Pompey. A más de 40 kilómetros de distancia. Así es, 40 kilómetros que además incluyen trayectos de aguas abiertas. Y es justo en esta brecha de 40 kilómetros donde la tensión en nuestras fuentes alcanza su punto máximo. Es ahí donde entran los argumentos de los foros de historia alternativa. Ante la falta de ruedas o herramientas de metal, pues el escepticismo aflora. Quienes cuestionan la versión oficial sugieren la intervención de civilizaciones perdidas de alta tecnología. Sí, e incluso las leyendas locales en Pompey hablan de los gemelos hechiceros Olosopa y Olosipa. Según el mito, llegaron en canoa y utilizaron magia o el poder de dragones voladores para hacer levitar estas piedras monumentales hasta el arrecife. Es una narrativa muy común en sitios megalíticos alrededor del mundo. Claro, cuando la hazaña logística supera la comprensión inmediata, las explicaciones sobrenaturales llenan ese vacío. Pero hay que admitir que la intuición moderna alimenta ese escepticismo. Intentar visualizar el traslado de una roca de 50 toneladas sobre el océano usando balsas de troncos parece un absurdo físico. Es comparable a intentar equilibrar un camión de carga pesada sobre un par de tablas de surf. Es una excelente analogía. Basta con un error milimétrico, un leve cambio en la marea y el camión entero se va a pique. Y aquí surge una duda genuina sobre la física del proceso. Concedemos que el agua reduce la fricción casi a cero una vez que la carga flota. Pero, a ver, ¿cómo se logra subir un pilar de piedra de 50 toneladas a una balsa de madera sin que la estructura se desintegre o vuelque en el instante en que recibe todo ese peso? Esa es, sin lugar a dudas, la gran barrera mental que tenemos al pensar en la ingeniería antigua. La respuesta no está en levantar la roca, sino en dejar que el océano haga el trabajo pesado. ¿Cómo es eso? Se trata de dominar la física aplicada, en especial los principios de flotabilidad y el uso de las mareas. En lugar de intentar cargar la columna de basalto sobre una balsa en aguas profundas, los constructores posicionaban enormes troncos de maderas locales muy densas alrededor y por debajo de la roca durante la marea baja. Ah, justo cuando el terreno estaba seco o con muy poca profundidad. Exacto. Ensamblaban una estructura tipo catamarán, con múltiples estabilizadores para distribuir la masa de forma amplia. Espera, ¿entonces construían la embarcación alrededor de la piedra, no al revés? Exacto. Una vez asegurada la estructura con cuerdas de fibras naturales de gran resistencia, solo tenían que esperar. Al subir la marea, la fuerza ascendente del agua, que es colosal, levantaba todo el conjunto con extrema suavidad. A partir de ahí, la fricción desaparece. ¡Wow! Y el transporte por la costa, utilizando balsas estabilizadas, se vuelve un método en extremo viable. Eso resuelve el transporte, pero genera otra gran interrogante sobre la construcción en el arrecife. Las fuentes destacan un detalle técnico fascinante. Todo este basalto masivo fue apilado para formar muros y plataformas sin utilizar una sola gota de mortero, argamasa o cemento. Ninguna sola gota. Entonces, ¿cómo es posible que muros erigidos en pleno océano resistan el impacto constante de las mareas y los tifones durante siglos sin un material que adhiera a las rocas? La clave reside en la forma natural del basalto columnar y en un diseño que absorbe la energía en lugar de resistirla de forma rígida. Al ser varillas hexagonales y pentagonales, las columnas poseen caras planas que permiten un encaje por fricción. Entiendo. Los constructores emplearon una técnica de entramado, apilando los troncos de piedra en direcciones alternas, de manera transversal y longitudinal, y rellenando los vacíos con miles de toneladas de escombros de coral. Ah, como un rompecabezas tridimensional masivo. Sí, y esto es vital en un entorno marino. Un muro sólido y rígido con cemento recibiría toda la fuerza cinética de las olas, y a la larga se fracturaría. Claro, el agua siempre gana. Siempre.
Pero este entramado de basalto y coral, al carecer de mortero, posee cierta permeabilidad y flexibilidad microscópica. El agua choca, penetra por los resquicios del coral y disipa su energía destructiva. Es un equilibrio mecánico llevado a la perfección, evidenciando un dominio del entorno que no requiere de magia, sino de ingeniero puro. Y este análisis de la ingeniería nos obliga a dar un paso más allá, sostener un esfuerzo hercúleo de mover casi 2.000 toneladas de piedra al año, armar catamaranes gigantes y ensamblar este rompecabezas titánico, no se logra con un grupo de voluntarios entusiastas. Requiere una fuerza organizativa implacable. Desde luego. Esto nos lleva a explorar la cúpula del poder capaz de orquestar semejante tiranía logística. ¿Quiénes serán los responsables de todo esto? Esa fuerza organizativa tiene un nombre en la historia de Pohnpei, la dinastía Saudeleur. Durante siglos, estos líderes consolidaron un control absoluto sobre la población de la isla. Nan Madol no era solo una ciudad, era el epicentro de un sistema social estratificado al extremo, diseñado para proyectar dominio. Y la arquitectura misma reflejaba esta jerarquía, ¿verdad? Sí, dividiendo el espacio de forma muy estricta según sus funciones. Porque las descripciones del lugar trazan una frontera muy clara. En el sector noreste encontramos Madol Pou, el área dedicada a las funciones religiosas y mortuorias. El tamaño de las estructuras allí es intimidante, en especial la tumba real de Nandawas. Es una estructura en verdad monumental. Para ponerlo en perspectiva, para quienes nos escuchan, es un complejo funerario rodeado por muros de basalto de 7 metros de alto, ocupando un área que supera las dimensiones de un campo de fútbol profesional. Es, en toda regla, una fortaleza inexpugnable para los muertos. Y en contraste, el sector suroeste, conocido como Madol Pa, funcionaba como el centro administrativo y el hogar de la élite viva. Allí destacaba el palacio de Pan Kedira, la residencia del gobernante Saudelor. Desde allí se dictaban los destinos de la población, manteniendo el estatus a través de tributos asfixiantes y leyes en extremo restrictivas. ¿Cómo cuáles? Un ejemplo revelador de este control eran las reglas alimenticias. El consumo de proteínas de alto valor, como las tortugas marinas y los perros, estaba prohibido para la gente común. Eran manjares reservados de forma exclusiva para la nobleza. Ese nivel de estratificación requiere mecanismos para pacificar y controlar a las masas. Los textos mencionan el papel crucial de los rituales religiosos y el uso de una bebida ceremonial llamada sakao. Entiendo que los arqueólogos encontraron inmensas piedras de machacar en Nan Madol con desgastes cóncavos profundos, o sea, evidencia de un uso intensivo y continuo. ¿Qué función cumplía esta bebida en la estructura de poder? El sakao es el nombre local para una bebida extraída de la raíz de la planta Piper methysticum, conocida en otras regiones del Pacífico como kava. En términos botánicos, esta planta posee potentes propiedades sedantes, anestésicas y euforizantes. Ah, ya veo por dónde va esto. La preparación intensiva de esta sustancia en Nan Madol indica que los rituales religiosos estaban fusionados con la administración del Estado. Mantener a las deidades apaciguadas y al mismo tiempo sedar a la población y a los líderes rivales durante las ceremonias era una herramienta de control sociopolítico muy efectiva. Sin embargo, de todos los datos sobre la tiranía de los Saudeleur, hay un detalle logístico que resulta en verdad escalofriante. Nan Madol fue edificada sobre un arrecife coralino estéril. No había ni un solo manantial de agua dulce. No existían tierras aptas para el cultivo. El sitio tenía 0 capacidad de sustento propio. 0. Toda el agua potable y cada ración de comida consumida por la élite y los sacerdotes debía ser transportada en canoa desde la isla principal de Pohnpei, todos los días, sin excepción. Es una vulnerabilidad inmensa, ¿no? Es una vulnerabilidad inmensa, pero diseñada con un propósito claro. Esa dependencia logística total no era un error de planificación, era una estrategia de dominación. Para visualizar el impacto de esto, es como si un magnate de la actualidad decidiera construir una mansión colosal sobre un iceberg a la deriva, desprovisto de recursos, solo para demostrar su poder al obligar a cientos de personas a remar a diario para llevarle su botella de agua mineral y su cena. Es una imagen muy gráfica. No se trata solo de arquitectura megalítica, es una exhibición teatral de control absoluto.
Obligar a la población a remar a diario para mantener viva su élite es una forma de asegurar que nadie en la isla pueda olvidar, ni por un segundo, quién tiene el poder. Es una lectura sociológica profunda. El poder se ejerce a través de la fatiga del sometido, y esta autoridad terrenal se legitimaba a través del terror religioso. Es fascinante notar cómo los hallazgos arqueológicos recientes han logrado validar fragmentos muy específicos de la historia oral que justificaban estos tributos. ¿Te refieres al caso del pozo en el islote de Isdeg? En efecto, durante generaciones los relatos tradicionales narraban que en el islote de Isdeg existía un pozo sagrado donde habitaba una inmensa anguila, considerada la encarnación de una poderosa y temible deidad marina. Según el mito, los sacerdotes de Nan Madol alimentaban a esta anguila sagrada con las entrañas de tortugas marinas, criadas y capturadas para ese propósito ritual. Que desde la perspectiva de un científico escéptico esto podría catalogarse como mero folclore, ¿no? Una fábula para asustar a la población y exigir tributos. Tal cual. Pero la arqueología demostró que el mito era un registro histórico codificado. Las excavaciones en ese mismo islote de Idhet revelaron un sistema oculto de canales internos y destaparon enormes basureros arqueológicos repletos de caparazones y restos óseos de tortugas, todo ubicado con exactitud milimétrica, donde la leyenda oral señalaba que ocurrían los sacrificios. Es la prueba tangible de que el terror religioso tenía una maquinaria operativa real. Demuestra la precisión de la tradición oral en el Pacífico. Sin embargo, un sistema fundamentado en una tiranía logística tan extrema lleva en su interior la semilla de su propia destrucción. Forzaron a población a transportar miles de toneladas de roca y además obligarla a remar a diario para entregar sus reservas de agua y comida genera una presión social insostenible. Tarde o temprano, ese hilo termina por romperse. Siempre se rompe. La caída de los Saudeler ilustra un principio histórico fundamental. Los regímenes que operan empujando los límites de la resistencia humana terminan colapsando bajo su propio peso. Era cuestión de tiempo. La rebelión de Isoque-Lekel, que según la tradición oral culminó en una gran batalla y el derrocamiento del último gobernante Saudeler, no fue un simple cambio de monarca. Fue una revolución. Fue una reestructuración total de la sociedad de Pongei. Isoque-Lekel desmanteló la maquinaria de opresión. Las fuentes explican que instituyó un modelo de gobierno descentralizado, conocido como el sistema Namwarki, el cual distribuía la autoridad entre varios jefes locales, aliviando la presión sobre la población general. Y el acto más simbólico de esta nueva era fue el abandono de Nan Madol. La ciudad sobre el arrecife, aquel monumento al esfuerzo sobrehumano y al sometimiento, fue dejada atrás. La élite regresó a tierra firme, y la ciudad flotante quedó a merced de los elementos. Lo cual nos transporta al estado crítico de las ruinas en el presente. Hoy en día, Nan Madol posee un inmenso valor global. En el año 2016, la UNESCO reconoció su excepcionalidad arquitectónica al declararla Patrimonio de la Humanidad. Pero, al mismo tiempo, el sitio fue inscrito en la lista de Patrimonio en Peligro. Es crucial entender que las amenazas actuales no provienen de conflictos humanos, sino de un asedio medioambiental implacable. Los reportes detallan un ataque ecológico por múltiples frentes. Por un lado, la flora local, en especial el crecimiento agresivo de los manglares, está infiltrando sus raíces masivas entre las columnas de basalto, destrozando el delicado entramado de fricción que mantuvo los muros en pie durante siglos. Botánica. Y por otro lado, la sedimentación está ahogando la red original de canales, bloqueando el flujo natural del agua que antes mantenía el sitio despejado. Y a esto se suma el factor más devastador a largo plazo, el cambio climático. El aumento constante del nivel del mar provoca que marejadas cada vez más fuertes golpeen los diques y los muros de contención originales, acelerando el proceso de erosión a un ritmo alarmante. Las mismas fuerzas naturales que los arquitectos Saudeleur creyeron dominar al construir su entramado flexible sobre el coral, ahora están reclamando el territorio con intereses. Resulta imperativo reflexionar sobre la gran ironía de este lugar. Contemplamos una megaestructura erigida en desafío directo al océano, una metrópolis que utilizaba el mar como una red de carreteras y como el principal conector de su poder político y religioso.
una fortaleza diseñada para ser impenetrable ante cualquier ejército humano de su época. Y hoy, esa misma ciudad está siendo devorada piedra a piedra por el propio océano y la vegetación. Es una imagen de total indefensión ante la simple y constante acumulación de sedimentos y el ritmo inalterable de las mareas. Es una de las lecciones más humildes que ofrece la arqueología. Ningún alarde de dominación humana, por masivo que sea el basalto utilizado, es inmune a las fuerzas geológicas a largo plazo. Al sintetizar toda la evidencia que hemos cruzado, Nan Madol se erige como un testimonio del ingenio humano empujado hasta su límite. Es un espacio singular donde la ciencia moderna, mediante la fluorescencia de rayos X, valida los asombrosos relatos de la tradición oral del Pacífico, resolviendo paso a paso los misterios del transporte naval y la ingeniería megalítica. Nos demuestra que subestimar a las sociedades del pasado es un error de miopía moderna. Con cuerdas de fibra, troncos de madera, escombros de coral, un conocimiento profundo de las mareas y una disciplina social aterradora, lograron materializar una obra que, incluso hoy, con la ventaja de la maquinaria pesada, consideraríamos un proyecto titánico. Nos invita a redefinir nuestro concepto de progreso tecnológico. La sofisticación de estas poblaciones residía en su capacidad de leer y utilizar su entorno a la perfección, logrando hazañas colosales sin necesidad de metales o combustibles. Nan Madol es la prueba de que la verdadera monumentalidad nace de una organización humana llevada al extremo. De acuerdo absoluto. Para cerrar el análisis de hoy, queda una última reflexión provocadora, inspirada por los debates sobre los cambios climáticos prehistóricos y la fluctuación global de los océanos. Al observar Nan Madol, vemos una capital imperial inmensa, compuesta por cientos de islotes y cientos de miles de toneladas de basalto que floreció en la superficie y ahora lucha por no ser borrada por los manglares y el aumento de las aguas. Si una metrópolis de este calibre quedó abandonada y casi devorada en cuestión de unos pocos siglos, bueno, cabe preguntarse, ¿cuántas otras civilizaciones sofisticadas, edificadas a lo largo de las antiguas líneas costeras, mucho antes de los deshielos masivos de la última edad de hielo, yacen hoy sumergidas por completo? ¿Cuántos enigmas de ingeniería incomprensible han sido borrados del mapa, guardando sus secretos para siempre en las profundidades más inaccesibles del fondo del mar? El viaje por la historia nunca termina, solo espera el próximo destino. Nos reencontramos pronto